Carlos Fara, un consultor de mucho prestigio y que siempre lo consultamos, está en línea. ¿Qué tal, Fara? ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias por atendernos. Fara, bueno, al día de hoy, a ver, la hipótesis inicial cuando terminaba las PASO era, bueno, listo, acá, según la dirigencia política, la gente hizo una advertencia, como jugando a eso de criatura, diciendo esto es una mentirita nada más, y ahora va a votar en serio. Bueno, los números indican que hay un cambio de parámetro, digo, ¿ya la espuma de Milei se bajó o en realidad no es una espuma, es algo consistente de cara a las próximas elecciones? No, yo diría que es algo bastante consistente, ¿no? Obviamente, digamos, iba a haber un efecto espuma, pero de todas maneras, digamos, está claro que sigue siendo el primero en intención de voto. Seguramente, digamos, va a captar algo más de electorado en la general que en las PASO. Y por supuesto, digamos, su 30% del 13 de agosto es el segmento más entusiasmado, ¿no? Si votó al que sacó más votos y el que por ahora, digamos, tendría como más posibilidades de estar en un balotaje, de manera que para nosotros nunca lo leímos como un voto bronca, siempre lo vimos como un voto de expectativa a él, ¿no? Y por supuesto, digamos, atrás de eso estaba el fastidio con el statu quo de las dos coaliciones. Claro, y esto, a mí una percepción que me queda es como que la política no sabe todavía por dónde entrar a competir con un Milei, si compite con un Milei, si compite con el adversario tradicional, digo de Juntos por el Cambio, Unidos por la Patria, si Unidos por la Patria sale a pelearle a Milei o a Juntos por el Cambio, es como que los veo como un poco desorientados. ¿Usted tiene la misma percepción? Bueno, sí, sin duda. Primero por el shock, ¿no? Digamos, porque obviamente la lectura que había que hacer del 13 de agosto era muy distinta a la que se presumía que iba a suceder, sobre todo en el caso de Patricia Bullrich. En definitiva, digamos, en el caso de Massa, sabía que no iba a ser una buena elección y que todo lo mejor que pudiese estar, digamos, de los otros dos era clave. La verdad es que entre el segundo y el tercero, entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria, hubo solo 177.000 votos, lo cual se podría decir que es una especie de empate de segundo lugar. Me parece que Massa encontró, digamos, con todas sus dificultades por el tema económico, obviamente, pero como que encontró más rápidamente, digamos, la fórmula de polarización con Milei, teniendo en cuenta que Milei también considera que le conviene, en todo caso, polarizar con Massa, digamos, y los dos coinciden en que la figura Bullrich, digamos, hay que como que apartarla del protagonismo de la campaña, y algo de eso efectivamente en el propio electorado se instala. Hay un par de hechos que no dejan de llamar la atención, que uno sigue mirando, distritos que uno dice, pero acá pasó algo, acá pasa algo. Por ejemplo, uno cuando mira y observa detalladamente distritos como Córdoba, en el cual Juntos por el Cambio siempre ha tenido y ha sacado un muy buen caudal electoral, salió prácticamente tercero o cuarto en muchos lugares, pero la verdad que los números que le ha dado Córdoba ha sido excesivamente escasos para Juntos por el Cambio. Y por el lado de Unidos por la Patria también hay otros distritos que llamó poderosamente la atención, provincias que son gobernadas por gobiernos fuertes justicialistas que han tenido la ratificación electoral y que no han logrado mantener ese caudal electoral a la hora de las PASO. Todo ese análisis, ¿se pudo revertir algo a esta altura? A ver, me parece que todos los movimientos indicaron algún ascenso respecto al 13 de agosto, un ascenso de Milei, ¿no? Aunque más no sea por el efecto contagio, digo, de gente que se quedó en la casa y que, bueno, finalmente vio que no era un voto testimonial, sino que era una realidad política. Algún punto, digamos, pierde Patricia Bullrich y un par de puntos gana Massa, con lo cual, digamos, hoy si tuviésemos que decir en términos de segunda vuelta, es más probable un escenario más a Milei, más allá de lo que piense la gente. Me parece que efectivamente hay acá, digamos, en esta situación, tal cual usted lo describe, ¿no? Como una brújula que se rompió, ¿no? Porque afectó a los dos, ¿no? En algunos, tal cual usted dice, el caso Salta, digamos, que había sido reelegido el gobernador Sáenz con el 50% de los votos, y ahora después el que sacó en las PASO el 50% de los votos fue Milei. Me parece que en eso todos tomaron nota y ahora van a ajustar clavijas, ¿no? Lo cual
digamos, como ya hemos visto en algún momento de la general de 2021, finalmente después hay resultados de las general respecto a las PASO que son bien distintas, y en el caso particular que usted mencionaba de Córdoba, que quizás fue una de las cosas más sorpresivas que sucedió en las primarias, es, bueno, ahora el interrogante de, digamos, cabe el interrogante de si no había que haber sumado a Schiaretti, ¿no?, a un espacio más amplio de Juntos por el Cambio, porque al final, digamos, sacó 1 millón de votos, y con ese 1 millón de votos hoy Juntos por el Cambio hubiese ganado la primaria. Ahora, digamos, claro, está con un gran signo de interrogación. Ahora, ¿es factible esa transmisión de votos o el electorado nos está diciendo nosotros votamos lo que queremos? Digo, porque si yo miro, sí, a ver, hay un escenario que digo, vengo al territorio de Corrientes. Corrientes no tiene nada de estructura, Milei, pero nada de estructura tiene Milei. Y sacó un caudal electoral que la verdad sorprendió a propios y extraños. ¿Y cómo voy a hacer yo para decirle a ese electorado no lo vote más a Milei, que además, como dijo usted recién, no es una cuestión testimonial, sino ha sido una cuestión valedera y que mostró que esa opción es real hoy por hoy en la Argentina? Totalmente así. Una vez que alguien probó la miel del éxito, es más difícil que vuelva para atrás, ¿no? Desde ya, y creo que en el caso particular de Corrientes favoreció a Juntos por el Cambio el hecho de que el gobernador pertenece a esa fuerza política, ¿no? Me parece, digamos, que es un detalle, digamos, importante. Yo creo que ahí, digamos, hay un riesgo concreto, digamos, de que el entusiasmo de Milei, el entusiasmo que generó Milei, sumado al hecho de que seguramente va a haber varios que digamos, se sumarán a su proyecto, ¿no? Digamos, probablemente toda esa confluencia de cuestiones haga que pueda crecer en porcentaje en la elección general. Sí, indudablemente que en Corrientes el gran derrotado ha sido Unidos por la Patria. Digo, porque si uno mira los porcentuales de años anteriores y de presidenciales anteriores, Unidos por la Patria es el que ha descendido notablemente en desmedro de Milei. Digo, ahí es donde más anidó el voto precisamente de Javier Milei. ¿Le suma o le resta a Milei esta disputa por el Papa, este perfil tan alto y controversial que está teniendo? Bueno, a ver, digo, me parece que a su público no le importa eso, ¿no? Digamos, entonces, obviamente es un tema muy delicado para un país, bueno, que, digo, más allá de que cuán católico pueda ser, digamos, pero bueno, es el Papa, digamos, es argentino, ¿no? Entonces, me parece que eso genera como mucho respeto en muchísima gente, puede introducirle ruido, teóricamente, pero me da como toda la impresión, digamos, de que como está el público de Milei es un público tan desahuciado con la situación económica, que me parece que ese tipo de cosas va a quedar, digamos, de costado en la consideración. Y allí quizás cómo juega la grieta para una eventual segunda vuelta. Digo, aquel votante, si supongamos el caso, la hipótesis 1, Milei-Massa, ¿el votante Juntos por el Cambio votará Massa? Y hipótesis 2, si la segunda vuelta es Bullrich-Milei, ¿el votante de Massa votará Bullrich? ¿Cómo juega la grieta en la segunda vuelta? Bueno, en el caso de Massa-Milei, el votante de Bullrich es un votante de cambio, ¿no? Con lo cual, aunque más no sea por alguna cierta cercanía ideológica, digamos, es más probable que se vuelque por el lado de Milei que se vuelque por el lado de Massa, ¿no? Con lo cual eso es un detalle importante. Pero bueno, es cierto que las segundas vueltas siempre son un capítulo aparte, ¿no? En el caso de un balotaje entre Massa y Bullrich, perdón, entre Bullrich y Milei, me parece que eso es más complejo, ¿no? Porque claramente, digamos, hay un voto más popular que pudiese ir a Milei, digamos, con lo cual la situación sería como mucho más pareja en ese sentido, ¿no? Probablemente el electorado de Massa se divida más, ¿no? Posibilidades que hay que ver primero, pasaremos la primera vuelta. Me parece que ahora recobra otro tipo de centralidad en los debates, ¿o no? Sí, por supuesto, claro que sí, porque, digamos, con qué ojos cada uno va a ver el desempeño de los 5 candidatos va a ser muy distinto, ¿no? Obviamente, todas las primeras miradas van a ir sobre Milei todo el tiempo. Por lo tanto, digamos, es una de esas situaciones en donde Milei, si es astuto, digamos, va a actuar de manera,
digamos, diciendo sus ideas sin tratar de entrar en mucha polémica y repitiendo sus hits, digamos, porque el debate a esta altura del partido, digamos, no le conviene, y además, digamos, su público es el que menos atención le va a prestar. Claro, su público no le va a estar mirando. Bueno, esa es una... Claro. No es una opción menor, pero también me quedo pensando, ¿no? Quien tiene más para trabajar es Bullrich acá en adelante. Absolutamente, sí, por eso era tan importante, digamos, este relanzamiento de campaña con la patoneta, recorriendo todo el país, un poco al estilo, digamos, Macri 2019, me parece que fue, digamos, psicológicamente, ¿no? Digo, más allá de después de los números, psicológicamente se notó que fue la más golpeada, ¿no? No solamente porque Juntos por el Cambio no ganó, digamos, pese a que se había ganado la primaria, sino además por los interrogantes que se generó a partir de la actitud de Macri, ¿no? En cuanto a la candidatura de ella. Claro, y esa suerte de indefinición que ha quedado la de Macri en su momento como una gran... Un gran puñal interno, pero que también en cierta medida no se trasladó. Digo, Rodríguez Larreta hizo buenos gestos, pero el votante Rodríguez Larreta no está muy convencido de Patricia Bullrich, por más que uno cree que va a terminar yendo ahí, pero no se lo vio tampoco tan convencido. Claro, tal cual. El electorado de Horacio Rodríguez Larreta es un electorado de cambio, pero es un electorado más moderado, menos politizado, menos ideologizado, que piensa que Massa es un poco más de lo mismo y obviamente le tiene mucho miedo a Milei. Patricia Bullrich le parece lo menos malo, o sea, con lo cual, digamos, probablemente la mayor parte del voto de Larreta vaya a votar a Bullrich, no por amor, sino por temor al espanto, digamos. Tal cual, es así, ese es el motivo por el cual van a ir a votarlo. Carlos Fara, muchas gracias, muy amable por estos minutos. No, por favor, un placer como siempre. Igualmente, un gusto poder escucharlo. Carlos Fara haciendo su análisis respecto de las elecciones y cómo está.